Un castillo con forma de fortaleza, sobre una colina que domina kilómetros de llanura, pero sin foso, sin puente levadizo, sin troneras para verter aceite hirviendo. Una construcción levantada para la guerra que jamás pudo combatir. ¿Por qué un emperador levantó un castillo perfecto, en forma de 8, que no servía para la guerra? ¿Y para qué lo construyó en realidad? Es la pregunta que nos acompañará hasta el final. Durante casi 800 años, nadie ha logrado responderla con certeza. No se conserva ni un plano, ni una sola descripción de su uso. Todo en él obedece de forma obsesiva al número 8, y su verdadero propósito sigue siendo uno de los grandes enigmas de la Edad Media. Para empezar a desentrañarlo, hay que subir a esa colina solitaria y mirar de cerca lo que el edificio no tiene. Imagina a un ejército medieval acercándose a este castillo. Los soldados miran hacia arriba, hacia la mole de piedra que corona la colina, y se preparan para lo peor. Para el foso que habrá que cruzar, para el puente levadizo que estará alzado, para la lluvia de flechas desde las almenas y el aceite hirviendo cayendo desde lo alto de los muros. Avanzan con cautela, escudos en alto, esperando el primer obstáculo, y entonces descubren algo desconcertante. No hay foso, no hay puente levadizo, no hay troneras desde las que disparar, ni matacanes desde los que arrojar nada. El castillo, sencillamente, los deja acercarse. Esta escena nunca ocurrió, porque a Castel del Monte jamás llegó un ejército a asediarlo, y esa es, precisamente, la primera grieta en el misterio. Porque lo que tenemos ante los ojos parece, sin lugar a dudas, una fortaleza. Se alza sobre una colina de la meseta de las Murgias, en el sureste de Italia, a unos 540 metros de altura, dominando la llanura que se extiende a su alrededor hasta donde alcanza la vista. Sus muros de piedra son macizos, altísimos, coronados por 8 torres que se recortan contra el cielo. Desde lejos, su silueta impone respeto, como la de cualquier bastión militar pensado para resistir. Todo en su aspecto exterior dice una sola palabra: guerra. Y sin embargo, en cuanto uno se acerca y empieza a mirar de verdad, esa palabra se deshace en el aire. Conviene detenerse en el paisaje porque forma parte del enigma. Quien sube hoy hasta Castel del Monte atraviesa un mundo de colinas peladas, de olivos retorcidos y campos resecos por el sol del sur. El aire huele a tierra caliente, a piedra, a hierba seca. No hay un río importante que cruzar, no hay un bosque que atravesar, no hay una ciudad amurallada a sus pies. Solo la meseta ondulada, el silencio y de pronto, en lo alto, esa construcción geométrica de piedra clara que parece brotar de la roca misma. El castillo se ve desde una enorme distancia, recortado contra el azul, solitario y exacto. Esa visibilidad, ese querer ser visto desde lejos, será una pista importante más adelante. Pero volvamos a lo que el edificio no tiene, porque ahí está el primer hecho que rompe todas las expectativas. Un castillo medieval de verdad, uno construido para la guerra, es ante todo una máquina defensiva. Lleva un foso excavado alrededor para impedir que el enemigo se acerque a los muros. Lleva un puente levadizo que se alza para cerrar la única entrada. Lleva almenas tras las que protegerse, troneras estrechas desde las que disparar flechas sin exponerse, y matacanes, esas galerías voladizas en lo alto de los muros, con aberturas en el suelo para arrojar piedras, flechas o líquidos ardientes sobre quien intente acercarse. Lleva torres dispuestas de modo que desde ellas se pueda barrer con proyectiles la base de las murallas. Todo en una fortaleza está pensado para una sola cosa: matar al atacante antes de que entre. Castel del Monte no tiene casi nada de eso. No hay foso alrededor de sus muros, no hay puente levadizo en su entrada, no hay matacanes en lo alto, ni las hileras de troneras que esperaríamos. Sus 8 torres no sobresalen de la manera necesaria para disparar a lo largo de los muros y cubrir los puntos ciegos, como sí hacen las torres de las fortalezas auténticas. Las ventanas, lejos de ser estrechas aspilleras pensadas para la defensa, son en muchos casos amplios ventanales elegantes, abiertos hacia el paisaje, que en plena batalla serían puntos débiles por los que entraría el enemigo. Un castillo así, atacado por una fuerza decidida, no habría resistido como resistían las verdaderas fortalezas de su tiempo. Como arma de guerra, sencillamente,
está mal diseñado. Y aquí el misterio se vuelve aún más denso, porque su emplazamiento tampoco tiene sentido militar. Las grandes fortalezas se levantan donde hay algo que proteger o que vigilar. Un paso de montaña, un puente sobre un río, la entrada a un valle, una ciudad importante, una frontera. Son llaves estratégicas que cierran el paso a un enemigo. Castel del Monte no guarda ninguno de esos puntos, no protege ninguna ciudad, no cierra ningún camino vital, no vigila ninguna frontera amenazada. Se alza solo, en mitad de una meseta tranquila, lejos de los lugares que de verdad habría que defender. Una fortaleza que no defiende nada, en un sitio donde no hay nada que defender. La contradicción es total. Detengámonos un momento en lo que se siente al cruzar su puerta, porque incluso la entrada desmiente la idea de guerra. El acceso principal no es una poterna estrecha y reforzada, hecha para ser defendida palmo a palmo. Es un portal solemne, monumental, construido a la manera de un arco de triunfo de la antigüedad clásica, con columnas y un frontón, como los que los romanos levantaban para celebrar victorias y glorias. Atravesarlo no produce la sensación de colarse en un reducto militar, sino la de entrar en un palacio, en un monumento, en un lugar pensado para impresionar a quien llega, no para detenerlo. La piedra clara, cálida bajo el sol del sur, recibe al visitante con una elegancia que nada tiene que ver con la rudeza de una fortaleza de frontera. Conviene ser honestos, porque el enigma no se resuelve negándolo todo. Algunos hallazgos arqueológicos sugieren que el castillo pudo tener en su día un muro exterior, una cerca que rodeara el conjunto, hoy desaparecida. Es posible, por tanto, que cumpliera alguna función de control del territorio, que sirviera como punto visible del poder imperial sobre aquellas tierras, incluso que pudiera resistir un golpe menor. De hecho, fue lo bastante sólido como para servir de prisión siglos después. Pero una cosa es que un edificio robusto pueda encerrar a alguien o vigilar un territorio, y otra muy distinta que fuera concebido, diseñado desde su primera piedra como una máquina de guerra. Y todo en él, desde la falta de foso hasta los ventanales abiertos y el portal triunfal, grita que la defensa no fue nunca su verdadero propósito. Llegados a este punto, la primera grieta se ha abierto del todo, y por ella empezamos a ver el fondo del enigma. Si Castel del Monte tiene la forma de una fortaleza, pero no fue hecho para la guerra, entonces alguien gastó una fortuna, movilizó a los mejores constructores de su tiempo y levantó sobre una colina solitaria una obra maestra de piedra con un disfraz. El disfraz de un castillo militar puesto sobre algo que era, en realidad, otra cosa. Un edificio que se viste de fuerza, pero que esconde una intención completamente distinta bajo esa apariencia. La pregunta de para qué se construyó queda, por ahora, abierta y ardiendo. Y la primera pista para responderla no está en lo que el edificio tiene de más, sino en una extraña obsesión que lo recorre de arriba a abajo. Una idea repetida con una insistencia casi sobrenatural en cada rincón de su planta, en sus torres, en sus alas y en su patio. Una obsesión hecha de un solo número, grabada en la piedra una y otra vez, como si el castillo entero quisiera decirnos algo a través de ella. Mira el castillo desde el cielo, como lo ven hoy los drones y los satélites, y aparece ante ti una figura perfecta, un octágono, 8 lados iguales, 8 ángulos exactos, y en cada una de las 8 esquinas, una torre que es, a su vez, otro octágono. Un 8 dentro de otro 8, repetido 8 veces. No es una casualidad ni un capricho del terreno. Es una decisión tomada con una obstinación que roza lo obsesivo, una idea que se repite por todo el edificio con la insistencia de quien quiere grabar un mensaje a fuego. Castel del Monte no solo tiene forma de 8, está hecho, de arriba a abajo, de 8s. Conviene detenerse y contar, porque la repetición es lo que convierte una elegante decisión geométrica en un enigma. El cuerpo central del castillo es un octágono. En cada uno de sus 8 vértices se alza una torre, y son 8 torres. Dentro, alrededor de un patio central, las alas se distribuyen en número de 8 en cada una de las 2 plantas. Y ese patio interior,
El corazón al aire libre del edificio es también un octágono. La figura de 8 lados se multiplica a sí misma en cada escala del edificio, desde el plano general hasta los espacios más pequeños. Donde mires, encontrarás el 8 esperándote, como un eco que no se apaga. Y la cosa no se detiene en la arquitectura. La obsesión desciende hasta los detalles más diminutos, hasta la decoración tallada en la piedra, en las claves de las bóvedas, en los capiteles, en los marcos esculpidos. Los motivos se organizan una y otra vez en grupos de 8 elementos, 8 hojas, 8 flores, 8 volutas que se despliegan con una simetría minuciosa. Quien diseñó este lugar no se conformó con darle forma octogonal al conjunto. Bajó hasta el último adorno para asegurarse de que también allí, en lo más pequeño, reinara el mismo número. Es la marca de una voluntad férrea, de una mente que no dejaba nada al azar y que quería que el 8 estuviera presente en cada centímetro de su obra. Aquí conviene detenerse en una palabra, porque será nuestra compañera durante todo este viaje. La figura de 8 lados y 8 ángulos iguales se llama octágono. Es una forma intermedia, a medio camino entre dos figuras más simples y más conocidas, el cuadrado, de 4 lados, y el círculo, esa línea curva y continua sin esquinas. Si a un cuadrado le recortas las 4 esquinas, empiezas a acercarte a un octágono. Si sigues multiplicando los lados, terminas en un círculo. El octágono se sitúa justo en medio de ese camino, como un puente tendido entre la forma angular de la tierra y la forma perfecta del cielo. Y esa posición intermedia, como veremos, no es un detalle menor. Detengámonos ahora dentro del edificio, porque la experiencia de ese 8 repetido es física, casi mareante. Quien entra en el patio central y alza la vista descubre, allá arriba, un octágono de cielo azul recortado con precisión por los 8 lados del muro interior. El cielo mismo, enmarcado por la piedra, adopta la forma de 8. Al recorrer las salas, una tras otra, se avanza siempre en torno a ese vacío central de 8 lados, girando alrededor de él como en una procesión silenciosa. El cuerpo entero del visitante percibe que se mueve dentro de una figura geométrica gigantesca, perfecta, cerrada sobre sí misma. No es la sensación habitual de estar dentro de un castillo, con sus rincones irregulares y sus añadidos de distintas épocas, sino la de hallarse en el interior de un teorema construido en piedra. Y aquí surge el hecho que rompe la intuición más sencilla. Lo natural sería pensar que la forma de un edificio se elige por comodidad, por costumbre o por necesidad práctica. Las torres se hacen redondas o cuadradas porque resulta más fácil construirlas y defenderlas. Las salas se trazan rectangulares porque así se aprovecha mejor el espacio y se cubren con más facilidad. El octágono, en cambio, es una forma incómoda, difícil, cara. Trazar 8 lados perfectamente iguales, levantar 8 torres idénticas, cubrir salas que no son rectángulos sino trapecios, ajustar cada bóveda a esa geometría exigente, todo ello complica enormemente la obra. Nadie elige el 8 por comodidad. Si alguien construye un edificio entero en torno a esa figura y la repite hasta en las flores talladas de los capiteles, es porque el 8 significaba algo, porque el número, en sí mismo, era el mensaje. Conviene medir lo extraordinario de esta decisión en su contexto. En la Edad Media, los castillos no se construían como ejercicios de geometría pura. Se levantaban para resistir, para dominar, para alojar a un señor y su guarnición, y su forma respondía al terreno, a la función, a los medios disponibles. Eran, casi siempre, construcciones irregulares, adaptadas a la roca sobre la que se asentaban, crecidas con el tiempo a base de añadidos. Un edificio concebido desde el principio como una figura geométrica perfecta, simétrica hasta la exasperación, regida por un único número repetido en todas sus escalas, era algo absolutamente insólito. Rompía con todo lo que un castillo solía ser. Y esa rareza refuerza la sospecha que ya nació en lo alto de la colina. Este lugar no se hizo con una finalidad corriente. La precisión con que está trazado todo esto añade un escalofrío más. Las medidas del edificio, las proporciones entre sus partes, los ángulos de su planta, todo está calculado con una exactitud asombrosa para su época.
No estamos ante una aproximación tosca, ante un octágono dibujado a ojo, sino ante una figura de una regularidad matemática casi perfecta, levantada en una época sin los instrumentos de cálculo de los que disponemos hoy. Alguien, en pleno siglo XIII, fue capaz de concebir y ejecutar sobre una colina del sur de Italia una obra de geometría rigurosa, sin un solo error que delate la mano temblorosa del azar. Detrás de esa exactitud hay un saber, un conocimiento profundo de las formas y los números que no estaba al alcance de cualquiera. Y así, la segunda pieza del enigma encaja sobre la primera, y juntas dibujan algo inquietante. Ya sabíamos que el castillo tiene forma de fortaleza, pero no fue hecho para la guerra. Ahora sabemos, además, que todo en él está construido en torno a un solo número, el 8, repetido con una insistencia que no puede ser casual ni decorativa. Un edificio que se disfraza de fortaleza y que, bajo ese disfraz, esconde un mensaje cifrado en geometría. La obsesión por el 8 no es un adorno, es una declaración, una idea convertida en piedra. Alguien quiso que este lugar fuera, antes que nada, la encarnación de un número, lo cual nos deja ante una pregunta que arde más que la anterior. Si el 8 no se eligió por comodidad ni por azar, entonces se eligió por su significado. Algo quería decir ese número a quien lo contemplara, algo lo bastante importante como para justificar el coste y la dificultad de construir un palacio entero a su imagen. Y para entender que hay que dejar por un momento la piedra y viajar al mundo de las ideas de aquel siglo, a lo que el 8 representaba en la mente de los hombres que vivieron, rezaron y gobernaron hace 800 años. Para un hombre del siglo XIII, el número 8 no era solo una cifra, era una idea cargada de sentido, casi una palabra sagrada. Donde nosotros vemos hoy un simple número entre el 7 y el 9, un europeo medieval veía la promesa de la vida eterna, el símbolo del renacimiento, la señal de un mundo que vence a la muerte. El 8 hablaba, y quien construyó este castillo, al repetirlo hasta la obsesión en cada piedra, no estaba jugando con la geometría, estaba escribiendo, en un idioma que sus contemporáneos sabían leer, un mensaje sobre el cielo, la tierra y el poder. Conviene entrar en ese idioma perdido, porque sin él el castillo permanece mudo. En la tradición cristiana, profundamente arraigada en la mentalidad de aquel tiempo, el número 7 representaba lo terrenal, lo completo dentro de este mundo. 7 son los días de la creación, 7 las jornadas de la semana. El 7 cerraba el ciclo del mundo conocido, y entonces venía el 8, el día siguiente, el día de después del descanso. Ese octavo día se asociaba con algo que iba más allá del mundo terrenal, con la resurrección, con la vida nueva, con la eternidad que empieza cuando el tiempo ordinario se acaba. El 8 era el número del más allá, del renacer, de lo que no muere. Esta idea no era una abstracción reservada a unos pocos sabios, estaba grabada en la piedra de los lugares más sagrados, a la vista de todos. Por toda Europa, los baptisterios, los edificios donde se administraba el bautismo, se construían con frecuencia en forma octogonal. Y la razón era exactamente esa. El bautismo se entendía como un renacimiento, como una segunda vida, como el paso de la muerte espiritual a la vida nueva. Bautizarse era nacer otra vez. Por eso la pila y el edificio que la albergaba adoptaban la forma de 8, el número del renacer. Cualquier persona de aquella época, al ver una construcción octogonal, asociaba de inmediato esa forma con la idea de tránsito, de paso de un estado a otro, de transformación. La forma misma era un mensaje que la gente sabía descifrar. Aquí conviene recuperar aquella idea que dejamos apuntada, la del octágono como forma intermedia, porque ahora cobra todo su sentido. El cuadrado, con sus 4 lados y sus 4 esquinas firmes, representaba la tierra, lo material, lo estable, lo terrenal, los 4 puntos cardinales, los 4 elementos. El círculo, esa línea perfecta sin principio ni fin, representaba el cielo, lo divino, lo eterno, lo infinito, aquello que no tiene esquinas ni límites. Y entre ambos, a medio camino, se alzaba el octágono. Una figura que ya no es del todo un cuadrado terrenal,
pero que aún no es un círculo celeste. El 8 era, literalmente, el puente entre la tierra y el cielo, el escalón intermedio por el que se ascendía de lo humano a lo divino. Construir en forma de 8 era construir ese puente en piedra. Detengámonos a imaginar lo que esto significaba para quien se acercara al castillo hace 800 años. Un campesino, un peregrino, un noble que viera desde la llanura aquella mole octogonal recortada contra el cielo, no veía solo un edificio elegante, veía una forma que su cultura entera había cargado de significado sagrado. Reconocía, quizás sin necesidad de palabras, que aquel lugar hablaba de eternidad, de poder que trasciende la muerte, de una conexión entre el mundo de los hombres y el de lo divino. La piedra le transmitía un mensaje espiritual antes de que pudiera siquiera entrar. El edificio comunicaba su sentido a distancia, a través de su pura geometría, a cualquiera que conociera el idioma de las formas. Y en aquel tiempo, todos lo conocían. Pero el 8 no hablaba solo de religión. Hablaba también, y con la misma fuerza, de poder terrenal, de autoridad imperial. Y aquí aparece el hecho que vuelve a romper lo que esperaríamos. Porque la corona del Sacro Imperio, la que ceñía la cabeza de los emperadores, la joya suprema del poder en la Europa de entonces, no era redonda como imaginamos hoy una corona. Era octogonal. Estaba formada por 8 placas de oro unidas, 8 lados que rodeaban la frente del soberano. El número 8 era, por tanto, el número del imperio, la cifra de la dignidad imperial, el sello de quien reclamaba para sí la herencia de los antiguos césares y el dominio sobre el mundo cristiano. Quien construía en forma de 8 no solo invocaba el cielo, reclamaba la corona. La elección del octágono unía así dos mensajes en una sola forma, y esa doble lectura es la clave de todo. Por un lado, el 8 del bautismo y la resurrección, el 8 que conecta la tierra con el cielo, el número de lo sagrado y lo eterno. Por otro, el 8 de la corona imperial, el número del poder supremo, de la autoridad que se considera elegida por Dios para gobernar el mundo. Al levantar un edificio entero en torno a esa cifra, su constructor fundía ambas ideas. Proclamaba que su poder terrenal estaba sancionado por el cielo, que su autoridad no era solo humana, sino casi divina. El castillo se convertía en una afirmación monumental, escrita en geometría, de un poder que se pretendía sagrado. Conviene recordar que esta forma no se inventó de la nada sobre aquella colina. El octágono cargado de sentido sagrado e imperial tenía precedentes ilustres que cualquier hombre culto de la época conocía. En la lejana Jerusalén se alzaba una construcción octogonal de cúpula dorada, un santuario que dominaba la ciudad santa y que los cruzados habían contemplado con asombro. En el corazón de Europa, en la ciudad de Aquisgrán, se levantaba una capilla imperial de planta octogonal, el lugar donde durante siglos se había coronado a los reyes, ligada a la memoria del más grande emperador de la Edad Media. Aquellos octágonos célebres, repartidos entre Oriente y Occidente, eran símbolos reconocibles de lo sagrado y de la realeza. Quien edificaba ahora un castillo octogonal se inscribía deliberadamente en esa estirpe de edificios poderosos, reclamando para su obra el mismo aura. Llegados aquí, conviene marcar una línea con claridad, porque alrededor del 8 de este castillo se ha tejido mucha fantasía. La forma octogonal, esa estrella de 8 puntas que dibuja la planta vista desde arriba, ha alimentado durante siglos toda clase de interpretaciones esotéricas, de teorías sobre magia, ritos secretos y mensajes ocultos solo para iniciados. Conviene ser claros y honestos, nada de eso tiene fundamento histórico serio. El significado del 8 no es un secreto mágico escondido a las masas, sino justo lo contrario, un símbolo público, conocido por todos, escrito en los baptisterios y en las coronas de media Europa. El bautismo, la resurrección, la eternidad, el poder imperial sancionado por el cielo. Eso es lo que decía el 8, a plena luz, sin misterios ocultos ni cultos prohibidos. Y así, la tercera pieza del enigma encaja sobre las anteriores, y el edificio empieza por fin a hablar. Ya no es solo una fortaleza que no defiende nada, ni solo una obsesión geométrica sin explicar.
Es un mensaje deliberado, escrito en el idioma sagrado e imperial del Ocho, sobre la conexión entre la tierra y el cielo y sobre un poder que se quiere eterno. La forma del castillo era su voz, pero un mensaje tan cuidadosamente construido no se detiene en la silueta que dibuja contra el cielo. Si quien lo levantó pensó cada ángulo de su planta, cabe sospechar que pensó también cómo se relacionaría ese edificio con la luz, con el sol, con el cielo real que gira sobre él cada día y cada año. Y al seguir esa sospecha, la piedra revela un segundo secreto, todavía más asombroso que el primero. 2 veces al año, en días señalados, ocurre algo dentro de este castillo que parece obra de magia, y sin embargo, es pura matemática. En ciertas fechas, cuando el sol alcanza una posición exacta en el cielo, un rayo de luz entra por una abertura precisa y va a posarse, con una puntería imposible de atribuir al azar, sobre un punto determinado del interior. La sombra de los muros se despliega entonces sobre el patio con una dirección y una medida que solo encajan en esos días concretos del año. La piedra, inmóvil, parece de pronto seguir al sol, dialogar con él, marcar el paso del tiempo con la precisión de un reloj. Y esa danza silenciosa entre la luz y la roca es uno de los secretos más turbadores de Castel del Monte. Conviene entender por qué esto sorprende tanto. Una construcción cualquiera recibe la luz del sol sin orden ni concierto. Las ventanas se abren donde conviene y el sol entra como puede, distinto cada día. Pero aquí parece haber otra cosa. Diversos estudios sostienen que la orientación del edificio, la posición de sus puertas, de sus ventanas y de sus pasillos no se eligió al azar, sino en relación con los movimientos del sol a lo largo del año. En particular, con esos 4 momentos que marcan el ritmo del cielo, los 2 solsticios, cuando el sol alcanza su punto más alto y más bajo, y los 2 equinoccios, cuando el día y la noche duran exactamente lo mismo. En esas fechas clave, la luz entraría en el castillo de un modo especial, iluminando lugares precisos, como si el edificio estuviera afinado para reconocer esos instantes del año. Detengámonos a imaginar la escena, porque tiene algo de sobrecogedor. Es el amanecer de un día de solsticio. El castillo está en silencio, sus salas vacías sumidas en penumbra, la piedra fría tras la noche. Y entonces, conforme el sol asciende sobre la llanura de las Murgias, su luz encuentra una abertura calculada hace 800 años y se cuela en el interior. Un haz dorado avanza lentamente por el suelo de una sala, recorre la piedra y va a detenerse en un lugar exacto, como una flecha que da en el blanco. Durante unos instantes, la luz, la piedra y el tiempo coinciden en un mismo punto. Después el sol sigue su camino, el rayo se desvanece y habrá que esperar otro año entero para que el fenómeno se repita. Quien diseñó esto no construía solo un edificio, construía un instrumento para atrapar el tiempo. Aquí aparece el hecho que rompe de nuevo nuestra imagen del lugar. Un castillo medieval lo imaginamos como una mole pesada y ciega, preocupada solo por resistir, ajena a las sutilezas del cielo. Y de pronto descubrimos que este, en cambio, parece pensado como un gigantesco aparato astronómico, como un calendario de piedra capaz de señalar las fechas más importantes del año solar. No es un objeto que se limita a estar ahí, indiferente al mundo. Es un objeto que mira al cielo, que se relaciona con los astros, que convierte el movimiento del sol en luz y sombra dentro de sus muros. Esa idea, la de un edificio que funciona como un reloj cósmico, lo aleja todavía más de la imagen de la fortaleza y lo acerca a algo mucho más ambicioso y extraño. Conviene situar esta posibilidad en su contexto, porque no cae del cielo. La época en que se levantó el castillo fue un tiempo de enorme curiosidad por los astros. La astronomía, heredada en buena parte del saber del mundo árabe y de la antigüedad griega, era una de las ciencias más respetadas. Observar el cielo, medir el curso del sol y las estrellas, calcular el paso de las estaciones, no eran rarezas de unos pocos, sino conocimientos prestigiosos, propios de las cortes más cultas. En ese mundo, un soberano que quisiera mostrar su grandeza intelectual, su dominio no solo de la tierra, sino también del cielo, bien podía querer un edificio que encarnara ese saber,
que tradujera en piedra y luz su conocimiento de los movimientos celestes. Un calendario solar construido a escala monumental sería la afirmación perfecta de un poder que se entiende a sí mismo como sabio. Detengámonos en la coherencia de todo esto, porque encaja de manera inquietante con lo que ya sabemos. El edificio está construido en torno al 8, ese número que une la tierra con el cielo, que habla de lo eterno y de lo divino. Y ahora descubrimos que, además, parece dialogar con el cielo real, con el sol que recorre la bóveda celeste a lo largo del año. La simbología y la astronomía apuntan en la misma dirección. No se trata de dos rarezas independientes, sino de dos caras de una misma intención. Hacer de este castillo un punto de encuentro entre el mundo de los hombres y el orden del cosmos. La forma habla del cielo en el lenguaje de los símbolos. La luz habla del cielo en el lenguaje de la astronomía. Y ambas voces dicen lo mismo. Llegados aquí, conviene frenar y ser rigurosos, porque este es uno de los terrenos donde más fácil resulta resbalar hacia la fantasía. Que el castillo presenta alineaciones con el sol en los solsticios y equinoccios es algo que varios investigadores han medido y defendido con argumentos serios. Pero conviene decir con claridad que no es una certeza absoluta, demostrada más allá de toda duda. Es una hipótesis fundamentada, apoyada en observaciones y cálculos, no un hecho cerrado y unánime. Algunos estudiosos la consideran sólida, otros piden cautela y recuerdan que es fácil encontrar coincidencias solares en muchos edificios antiguos si uno las busca con suficiente empeño. Lo honesto es presentarla como lo que es, una posibilidad poderosa y bien razonada, no una verdad indiscutible. El castillo quizá fue un calendario de piedra, quizá esas alineaciones son intencionadas, pero la prueba definitiva no la tenemos, y conviene marcar otra línea, porque alrededor de la astronomía del castillo también ha crecido mucha leyenda. De las alineaciones solares, algunos han saltado a hablar de saberes ocultos, de conocimientos prohibidos, de una sabiduría secreta que solo unos pocos iniciados poseerían. Nada de eso hace falta para explicar lo que vemos. Si el edificio sigue al sol, no es porque encierre un misterio mágico, sino porque en la corte que lo concibió trabajaban algunos de los mejores astrónomos y matemáticos de su tiempo, herederos del saber griego y árabe. La precisión astronómica no es la huella de la magia, sino la huella de la ciencia, de la mejor ciencia disponible hace 800 años. Lo asombroso aquí no es lo sobrenatural, sino hasta dónde llegaba el conocimiento humano de la época. Y así, la cuarta pieza encaja sobre las anteriores, y el retrato del edificio se vuelve cada vez más nítido y más desconcertante. Tenemos una fortaleza que no defiende nada, construida en torno a un número sagrado e imperial, y orientada, muy probablemente, hacia el curso del sol como un calendario de piedra. Tres rasgos que apuntan todos en la misma dirección. Este no es un edificio práctico, sino un edificio que piensa, que habla, que mira al cielo. Pero un monumento concebido con semejante ambición intelectual, lleno de símbolos y alineaciones, tuvo que ser también, para alguien, un lugar donde estar, donde vivir, donde detenerse. Y al traspasar de nuevo sus muros y mirar cómo era por dentro, descubrimos que aquella mole austera escondía, en su interior, una sofisticación que nadie esperaría de una simple fortaleza de piedra. En una de las torres de este castillo, hace 800 años, alguien podía lavarse las manos con agua corriente, usar una letrina con desagüe y retirarse después a una pequeña estancia para vestirse, como en un cuarto de baño de cualquier casa moderna. En pleno siglo XIII, cuando en la mayor parte de Europa la higiene era un lujo casi desconocido y los castillos olían a humo, a humedad y a cuerpos sin lavar, esta fortaleza solitaria sobre una colina del sur de Italia escondía en sus torres algunos de los primeros baños interiores de todo el continente. Y ese detalle, tan doméstico y tan inesperado, vuelve a desmentir por completo la idea de que estamos ante una simple máquina de guerra. Conviene detenerse en lo que esto significaba en aquella época, porque hoy nos cuesta medirlo. En el mundo medieval europeo, lavarse no era una rutina diaria, sino algo ocasional, a menudo mirado incluso con recelo. El agua limpia escaseaba, transportarla costaba esfuerzo,
y la idea de un cuarto destinado al aseo personal, con su instalación de agua y su desagüe, resultaba extraordinaria. Que este castillo contara con varios de esos espacios, repartidos en sus torres, equipados con letrina y lavabo, hablaba de un nivel de refinamiento y de comodidad que muy pocos lugares en Europa podían ofrecer. No era el alojamiento espartano de una guarnición de soldados. Era algo mucho más parecido a una residencia de lujo. Y detrás de esa comodidad había una verdadera proeza de ingeniería oculta en los muros. El castillo disponía de un sistema sofisticado para recoger, almacenar y distribuir el agua. La lluvia que caía sobre las cubiertas no se desperdiciaba. Se canalizaba cuidadosamente y se conducía hacia cisternas situadas dentro de las propias torres, y desde allí, en parte, hacia una gran cisterna subterránea excavada bajo el patio central. El agua recogida del cielo se filtraba, se guardaba y se repartía por el edificio a través de una red de conducciones embutidas en la piedra. En una colina sin ríos ni manantiales abundantes, donde el agua era un bien precioso, todo el castillo funcionaba como una máquina silenciosa para atrapar y aprovechar hasta la última gota de lluvia. Detengámonos a imaginar la sensación de estar dentro de aquel mundo de piedra y agua. En el calor sofocante del verano apuliano, cuando afuera la llanura arde bajo un sol implacable, el interior del castillo se mantiene fresco, en penumbra, con ese frescor húmedo y mineral que solo dan los muros gruesos y el agua cercana. Se oye, quizá, el goteo lejano en una cisterna, el eco del agua moviéndose por las conducciones. La piedra suda frescura. Tras el polvo y el calor del exterior, entrar aquí debía de ser como sumergirse en un oasis, en un remanso de comodidad y limpieza impensable para la época. El edificio no solo se defendía del enemigo imaginario, se defendía del calor, del polvo, de la incomodidad, ofreciendo a quien lo habitara un refugio sofisticado. Aquí aparece otro hecho que rompe la imagen de la fortaleza fría y desnuda, porque al agua se sumaba el fuego. En las salas de la planta superior había chimeneas, hasta 8 de ellas, repartidas para caldear el interior en los meses fríos. De nuevo el número 8 aparece, ahora en forma de hogares encendidos. Un castillo concebido solo para la guerra no necesita tantas chimeneas, ni baños, ni cisternas refinadas. Esas comodidades pertenecen a otro tipo de edificio, a un lugar pensado para que alguien importante se detenga, descanse, viva con un lujo acorde a su rango. El agua para refrescarse y limpiarse, el fuego para calentarse, el castillo estaba equipado para el cuerpo, no para el asedio. Conviene preguntarse de dónde venía semejante refinamiento, porque la respuesta nos lleva lejos. La costumbre de cuidar el cuerpo, de bañarse, de rodear el aseo de espacios dedicados, era una herencia directa del mundo árabe, donde el baño, el hammam, era una institución central de la vida cotidiana y un arte refinado. Esa cultura del agua y la limpieza, extendida por el Mediterráneo islámico, había arraigado con fuerza en la isla de Sicilia, un cruce de civilizaciones donde lo árabe, lo griego y lo latino convivían desde hacía siglos. Quien concibió este castillo conocía bien ese mundo y trajo a la colina apuliana sus costumbres, el gusto por el agua, por el aseo, por una comodidad corporal que en el resto de Europa apenas se conocía. El castillo bebía, en sentido literal, de la cultura del baño oriental. Detengámonos en una idea que ha cobrado fuerza en los últimos tiempos porque ilumina todo este despliegue de agua y comodidad. Algunos investigadores, estudiando con detalle el sistema hidráulico, las numerosas cisternas, los baños y el recorrido que el visitante debía seguir por el interior, han propuesto que el castillo pudo concebirse, en buena medida, como un gran centro de bienestar a la manera de los baños árabes. Según esta interpretación, el edificio entero estaría organizado en torno a la experiencia del agua y el cuerpo, con un itinerario pensado, sin pasillos que rompieran el recorrido, conduciendo de sala en sala como en un balneario monumental. No todos los expertos comparten esta lectura, y conviene tomarla como una hipótesis más entre varias. Pero el simple hecho de que pueda plantearse en serio dice mucho sobre lo lejos que está este lugar de ser una mera fortaleza.
Y aquí conviene detenerse en un hallazgo reciente que ha sacado a la luz toda esta ingeniería oculta. Durante mucho tiempo, buena parte de la red hidráulica del castillo permaneció invisible, embutida en los muros y bajo el suelo, difícil de rastrear. Hace pocos años, una minuciosa exploración con tecnología láser, capaz de cartografiar el edificio con una precisión milimétrica, reveló por primera vez la totalidad de esa infraestructura escondida. Las cisternas colgadas dentro de las torres, las tuberías, los canales de desagüe, las chimeneas, la gran cisterna subterránea. Lo que durante siglos había quedado oculto a la vista apareció de golpe, como el esqueleto interno de una criatura de piedra. Y ese esqueleto confirmó hasta qué punto el castillo había sido pensado, en cada detalle invisible, para algo más que para resistir un ataque. Así, la quinta pieza encaja sobre las anteriores, y la idea de la fortaleza se desmorona un poco más. No solo carece de defensas, no solo está construido en torno a un número sagrado y orientado hacia el sol. Además, por dentro, es un edificio de una comodidad y un refinamiento extraordinarios, con agua corriente, baños, chimeneas y una ingeniería hidráulica digna de un palacio. Cuanto más lo miramos, menos se parece a un castillo de guerra y más a otra cosa, a una residencia suntuosa, a un lugar de placer y de poder. Pero si el interior escondía semejante refinamiento en sus instalaciones, cabe preguntarse cómo eran aquellas salas a la vista, qué cubría sus muros, qué pisaban los pies de quienes las recorrían. Y la respuesta, hoy perdida casi por completo, nos habla de un esplendor que cuesta imaginar entre estas paredes hoy desnudas. Quien recorre hoy las salas de este castillo, camina entre paredes desnudas, piedra clara, lisa, despojada. El eco de los pasos rebota en muros vacíos y el visitante percibe sobre todo la forma, la geometría, el juego de la luz sobre la piedra desnuda. Es una belleza austera, casi monástica, pero esa desnudez es una ilusión, un despojo posterior, una herida. Porque hace 800 años, quien cruzaba estas mismas salas no veía piedra desnuda. Veía mármoles de colores, mosaicos brillantes, vidrios que atrapaban la luz, paredes que resplandecían. El castillo que hoy nos parece sobrio y pelado fue, en su origen, un estallido de color y de lujo. Y reconstruir ese esplendor perdido es asomarse a lo que de verdad fue este lugar. Conviene apoyarse en quienes alcanzaron a verlo antes de su despojo final, porque gracias a ellos sabemos lo que se perdió. Entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, algunos eruditos y viajeros visitaron el castillo cuando aún conservaba restos de su decoración original y dejaron constancia escrita de lo que contemplaron. Sus testimonios son hoy una ventana al esplendor desaparecido. Describieron bóvedas cubiertas de mosaicos, paredes revestidas de mármol, fragmentos de vidrio coloreado, azulejos de cerámica vidriada, restos de pinturas murales. Lo que ellos vieron con sus propios ojos y anotaron antes de que se perdiera del todo, nos permite imaginar las salas no como las cajas de piedra desnuda que son hoy, sino como espacios suntuosos, recubiertos de materiales preciosos y de una riqueza cromática deslumbrante. Detengámonos a imaginar una de aquellas salas en su momento de gloria. La luz entra por un gran ventanal en arco apuntado y cae sobre un suelo de mosaico, donde miles de pequeñas teselas de colores componen dibujos geométricos. Las paredes están revestidas de placas de mármol pulido, en tonos rosados, verdosos, cremosos, que reflejan la luz con un brillo suave. Aquí y allá, el vidrio coloreado y los azulejos vidriados captan el sol y lo devuelven en destellos. En los marcos de las puertas y las ventanas, una piedra rojiza y veteada, rara y preciosa, enmarca los vanos. El conjunto no tiene nada de austero, es cálido, lujoso, vibrante de color, digno de la residencia de un soberano. La piedra desnuda que hoy vemos era, entonces, solo el esqueleto bajo una piel de mármol y luz. Aquí aparece el hecho que rompe nuestra percepción actual del lugar. Lo que hoy tomamos por la esencia del castillo, esa sobriedad pétrea, esa desnudez elegante, no es su verdadero rostro, sino lo que queda tras siglos de saqueo. El edificio que admiramos por su pureza geométrica fue concebido, en realidad, como un escenario suntuoso,
recargado de materiales nobles. La austeridad que hoy nos conmueve es, en buena medida, una austeridad impuesta por el expolio, no por la voluntad de su creador. Estamos contemplando un palacio desvalijado y confundiéndolo con un monumento sobrio. La forma sigue ahí, intacta y perfecta, pero el lujo que la vestía ha desaparecido casi por completo, dejándonos una versión empobrecida de lo que fue. Conviene fijarse en uno de esos materiales perdidos, porque resume el refinamiento del conjunto. En los marcos del portal y de algunas ventanas se empleó una piedra singular, una especie de mármol rojizo veteado, formado por fragmentos unidos, de una belleza poco común. Era un material apreciado, difícil de obtener, que según algunos estudiosos se extraía de cuevas situadas en una región montañosa no demasiado lejana, asomada al mar. Que se eligiera precisamente esa piedra rara para enmarcar los accesos revela hasta qué punto cada detalle estaba pensado para impresionar, para comunicar riqueza y exquisitez. No se escatimó en nada. Quien levantó este castillo quiso que cada umbral, cada ventana, hablara de lujo y de poder a quien nos traspasara. El refinamiento llegaba también a las columnas que sostenían el interior, y en ellas se esconde un detalle revelador. No todas eran iguales. Las de la planta baja se labraron en un tipo de piedra y las de la planta superior en otro distinto, un mármol diferente. Esta variación no era casual ni puramente decorativa. Marcaba una jerarquía, una gradación, un ascenso en nobleza de los materiales a medida que se subía de planta. Cada elemento del edificio, hasta el soporte más funcional, estaba pensado dentro de un orden, de una composición cuidada al milímetro. Nada se dejaba al azar, ni siquiera la elección de la piedra de una columna. Y de toda aquella riqueza escultórica, apenas sobreviven hoy unos pocos fragmentos. Unas figuras humanas que sostienen una bóveda, un par de ménsulas talladas con rostros, vestigios dispersos de un mundo decorativo que fue inmensamente más rico. Entre esos vestigios se esconde un detalle que parece un guiño dejado a propósito por su creador. En una de las torres, tallada discretamente sobre una repisa de piedra, sobrevive la figura de un águila pequeña, finamente labrada. No está en un lugar destacado, no se impone a la vista, hay que buscarla, casi tropezarse con ella. El águila era el emblema del poder imperial, el símbolo del soberano que mandó construir el castillo. Encontrarla escondida en un rincón, como una firma discreta grabada en la piedra, es como dar con la rúbrica del autor en una esquina de su obra, una marca de propiedad, una huella personal, dejada por quien quiso que este lugar llevara para siempre, aunque fuera en secreto, el sello de su autoridad. Conviene detenerse en lo que toda esta riqueza nos dice sobre el propósito del castillo. Un edificio decorado con semejante esplendor, revestido de mármoles y mosaicos, enmarcado en piedras preciosas, no se concibe para alojar soldados ni para resistir asedios. Se concibe para ser habitado, contemplado, admirado, para impresionar a quien llega, para proclamar el rango y el gusto de quien lo posee. El lujo, como el agua corriente y las chimeneas, apunta en la misma dirección que ya conocemos, hacia una residencia de poder, hacia un escenario del prestigio, no hacia un bastión militar. Cada tesela de mosaico, cada placa de mármol, era una palabra más en el mismo discurso. Aquí vive, o aquí se muestra, alguien excepcional. Así, la sexta pieza encaja sobre las anteriores, y la fortaleza imaginaria se desvanece casi del todo. Bajo la piedra desnuda que hoy vemos, late el recuerdo de un palacio resplandeciente, vestido de mármol y de luz, pensado para deslumbrar. Una fortaleza que no defiende, regida por un número sagrado, orientada al sol, dotada de agua y fuego, y revestida en su día de un lujo deslumbrante. Todos los caminos conducen a la misma conclusión. Este no fue nunca un castillo de guerra, pero un edificio tan singular, tan cargado de símbolos, ciencia y esplendor, no nació en el vacío. Reunía en sus muros formas y saberes llegados de mundos muy distintos y muy lejanos entre sí, y entender de dónde venían esos mundos es entender, por fin, qué clase de mente pudo soñar semejante lugar.
Detente ante la puerta principal del castillo y mira con atención, porque en ese único punto se encuentran tres mundos que tardaron siglos en cruzarse. El portal por el que se entra tiene la forma solemne de un arco de triunfo romano, con sus columnas y su frontón como los que levantaba la antigüedad clásica. Sobre él y a su alrededor, la piedra se trabaja con la elegancia afilada del gótico del norte de Europa. Y en la lógica geométrica que gobierna todo el conjunto, en su amor por las formas matemáticas y por el agua, late el espíritu refinado del mundo islámico. Roma, el norte cristiano y el oriente musulmán, fundidos en una sola fachada de piedra. Castel del Monte no pertenece a una sola cultura, es las tres a la vez. Conviene mirar cada uno de esos mundos por separado, porque sólo así se aprecia lo insólito de su encuentro. Del norte de Europa llega el gótico, ese estilo que por aquellos años levantaba las grandes catedrales de Francia y Alemania, con sus arcos apuntados, sus bóvedas de nervios, su impulso vertical hacia el cielo. En el castillo, las alas se cubren con bóvedas de crucería de inspiración gótica, y las ventanas se rematan con arcos apuntados, esos arcos terminados en punta que son la firma del estilo. Es la huella de la Europa cristiana del norte, de sus maestros canteros, de su manera de hacer que la piedra parezca ligera y se eleve. Una técnica y una sensibilidad llegadas de muy lejos, del otro extremo del continente. De la antigüedad clásica llega la herencia de Roma y de Grecia, visible sobre todo en ese portal triunfal que da acceso al castillo. La idea de un acceso concebido como un arco de triunfo, símbolo de victoria y de poder imperial, hunde sus raíces en la Roma de los Césares. Las proporciones armoniosas, el gusto por la simetría, la dignidad serena de las formas clásicas impregnan el conjunto. Quien diseñó este lugar conocía y admiraba el mundo antiguo, y quiso que su obra dialogara con él, que reclamara para sí el prestigio de aquella civilización perdida. El castillo se viste, en parte, con el lenguaje de los antiguos emperadores, como quien reclama una herencia ilustre. Y del oriente islámico llega quizá la aportación más profunda, aunque la menos evidente a primera vista. No se trata solo de motivos decorativos, sino de una manera de concebir el espacio. El amor por la geometría rigurosa, por las formas matemáticas exactas, por la simetría llevada al extremo, era una seña de identidad del arte islámico, que había hecho de la abstracción geométrica una de sus más altas expresiones. También lo era el culto al agua, esa presencia del agua como elemento central de los palacios, fuente de frescor, de placer y de belleza. La sofisticación hidráulica del castillo, su gusto por el aseo y el baño, su lógica geométrica obsesiva, respiran ese espíritu oriental. El mundo islámico no aportó solo adornos, aportó una forma de pensar la arquitectura. Detengámonos a sentir lo que produce este encuentro de mundos en quien recorre el edificio. Hay algo desconcertante, casi inquietante, en pasear por sus alas. Un instante, bajo una bóveda de nervios apuntada, uno se cree en una catedral del norte de Europa. Al instante siguiente, ante la pura geometría de un espacio octogonal y el rumor del agua, se siente transportado a un palacio de Oriente. Y al cruzar el portal triunfal, le envuelve el eco solemne de la antigua Roma. El castillo no deja al visitante asentarse en una sola impresión, lo hace viajar, sala a sala, entre civilizaciones distintas, fundidas con tal naturalidad que ya no se sabe dónde acaba una y empieza la otra. Es una experiencia de mestizaje hecha piedra, una sensación de estar en muchos lugares a la vez. Aquí aparece el hecho que rompe nuestra imagen habitual de la Edad Media. Solemos imaginar aquellos siglos como una época de fronteras rígidas, de mundos cerrados y enfrentados. La cristiandad contra el islam, el norte contra el sur, culturas que solo se encontraban en el campo de batalla. Y de pronto este castillo nos muestra lo contrario. Un lugar donde esas tres tradiciones, lejos de combatirse, se abrazan y se funden en una obra armoniosa. No hay aquí choque, sino síntesis. No hay rechazo, sino diálogo. El edificio demuestra que, al menos en algún rincón privilegiado de aquel mundo, las culturas no solo chocaban, también se mezclaban, se enriquecían mutuamente, creaban juntas algo nuevo que ninguna habría podido crear sola. Conviene preguntarse por qué pudo ocurrir esto precisamente aquí,
en el sur de Italia, y la respuesta está en la geografía y en la historia. Esta tierra, asomada al centro del Mediterráneo, había sido durante siglos un cruce de caminos, un lugar donde se solapaban influencias griegas, romanas, bizantinas, árabes y normandas. La cercana isla de Sicilia, en particular, había sido un crisol donde convivieron durante generaciones cristianos, musulmanes y judíos, donde se hablaban varias lenguas y se traducían los grandes textos del saber antiguo. El sur de Italia no era un rincón aislado, sino una encrucijada de civilizaciones, una puerta entre Europa y el mundo oriental. En semejante lugar, un edificio que reuniera tres culturas no era una rareza imposible, sino el fruto natural de una tierra acostumbrada a la mezcla. Detengámonos en lo que esta síntesis significa para nuestro enigma. Un edificio que funde con tanta maestría tres tradiciones distintas no es obra de un constructor cualquiera, ni de una mente estrecha. Reunir en una sola fachada el gótico del norte, la herencia de Roma y el espíritu de Oriente exige conocer a fondo esos tres mundos, admirarlos, querer fundirlos a propósito. Detrás de esta mezcla hay una voluntad culta, abierta, curiosa, capaz de mirar más allá de las fronteras de su propia cultura. El castillo es el retrato de una inteligencia que no se contentaba con lo conocido, que buscaba lo mejor de cada tradición para crear algo superior. Y esa apertura, esa sed de unir lo diverso, es una pista más sobre la clase de persona que pudo concebirlo. Así, la séptima pieza encaja sobre las anteriores y el sentido del castillo se ensancha. Ya no es solo una fortaleza que no defiende, ni un símbolo del 8, ni un calendario de sol, ni un palacio de lujo perdido. Es, además, un punto de encuentro entre civilizaciones, una obra donde Europa, Roma y el Islam dialogan en piedra. Cada rasgo que descubrimos lo aleja más de la idea de un edificio práctico y lo acerca a la de una declaración, un manifiesto, una obra pensada para significar. Y cuando un monumento reúne tantos sentidos, tanta ambición, tanta sofisticación, llega el momento de hacer la pregunta que lo ha rodeado desde el principio, la pregunta que tantos han intentado responder a lo largo de los siglos. Si no es una fortaleza, entonces, ¿para qué demonios se construyó? 8 siglos de preguntas y ni una sola respuesta definitiva. Generaciones de historiadores, arquitectos y eruditos se han plantado ante este castillo y se han hecho la misma pregunta que nos hacemos nosotros. Y todos, sin excepción, han tenido que rendirse ante el mismo muro. No se conserva ni un plano original, no existe ni una sola descripción de la época que explique para qué se usaba. No hay un documento que diga, con claridad, lo que este edificio era. Tenemos la piedra, tenemos la forma, tenemos los símbolos, pero el propósito sigue escapándose entre los dedos como agua. Y en ese vacío de certezas han florecido, a lo largo del tiempo, varias respuestas posibles, ninguna de ellas concluyente. Conviene repasarlas una a una, porque cada una ilumina una cara del enigma. La primera, la más antigua y sencilla, sostiene que el castillo fue un pabellón de caza. Quien lo mandó construir era un apasionado de la cetrería, el arte de cazar con aves rapaces, y las tierras que rodeaban la colina eran ricas en caza. Según esta idea, el edificio habría sido un lugar de retiro donde el soberano se alojaba durante sus jornadas de caza. Un refugio elegante en mitad de un coto. Es una explicación práctica y verosímil, pero deja demasiado sin responder. Ningún pabellón de caza necesita una geometría tan obsesiva, ni alineaciones con el sol, ni un lujo tan extremo. La casa explicaría la ubicación, pero no la ambición desmesurada del edificio. La segunda respuesta mira hacia el cielo. Según ella, el castillo sería ante todo un observatorio, un instrumento astronómico, un calendario de piedra concebido para medir el curso del sol y marcar las fechas del año, en consonancia con esas alineaciones solares que ya conocemos. Encajaría con la pasión por la astronomía de la corte que lo creó y con la idea de un edificio que dialoga con los astros. Pero también esta lectura se queda corta por sí sola. Un observatorio explicaría la orientación y la geometría, pero no los baños, ni las chimeneas, ni el lujo de los mármoles. El castillo es demasiado cómodo,
demasiado habitable para ser solo un aparato científico. Mirar el cielo no era, desde luego, su única función. La tercera respuesta es la más reciente y, en cierto modo, la más sorprendente. Algunos investigadores, fijándose en la abundancia de agua, en las cisternas, en los baños, en el recorrido cuidadosamente trazado por el interior sin pasillos que lo interrumpan, han propuesto que el castillo fue concebido como un gran centro de baños, un balneario de lujo inspirado en los hammams orientales. El visitante recorrería las salas siguiendo un itinerario pensado, pasando del calor al frescor, del agua al reposo, en una experiencia que era a la vez física y espiritual. Esta idea explica maravillosamente el agua y la comodidad, pero choca con la solemnidad simbólica del conjunto, con su forma imperial y sagrada. Un simple balneario, por lujoso que fuera, no necesitaba proclamar el poder con tanta grandeza. La cuarta respuesta abandona lo material y se eleva hacia lo intelectual. Según ella, el castillo habría sido un templo del saber, un lugar de estudio y de retiro, un espacio donde el soberano y los sabios de su corte se reunían para dedicarse al conocimiento, a la ciencia, a la filosofía. La geometría perfecta del edificio sería entonces una expresión del orden del universo, una especie de mandala de piedra dedicado a la contemplación del saber. Es una idea hermosa, coherente con el ambiente culto que rodeó su creación. Pero, como las anteriores, no lo explica todo. No da cuenta del aspecto de fortaleza, ni de la voluntad evidente de dominar el paisaje y de ser visto desde lejos. Un lugar de estudio no necesita imponerse sobre una colina como una corona. Y aquí llega la quinta respuesta, quizá la que mejor reúne todas las piezas. Según ella, el castillo fue, ante todo, un monumento al poder, una afirmación en piedra de la grandeza de quien lo construyó, una declaración de autoridad escrita en geometría, símbolos y esplendor. No tanto un edificio para una función práctica concreta, sino un mensaje, una proclama visible desde kilómetros a la redonda. Esta idea conecta con una imagen que ha acompañado al castillo durante siglos, la de una corona de piedra. Su forma octogonal evoca la forma de la corona imperial. Su posición elevada lo coloca, como una corona, sobre la cabeza de la tierra. No ceñiría las sienes de un hombre, sino la frente de una colina, proclamando ante el mundo el dominio de su dueño sobre aquellas tierras. Detengámonos en esta imagen, porque tiene una fuerza que las demás no alcanzan. Una corona no sirve para defender, ni para cazar, ni para bañarse, ni siquiera para estudiar. Una corona sirve para significar. Es un objeto cuya única función es proclamar quién manda, encarnar la autoridad, hacer visible el poder. Si el castillo es una corona de piedra, entonces todas sus rarezas se ordenan de golpe. No tiene defensas porque no es un arma. Está hecho de 8 porque el 8 es el número imperial y sagrado. Dialoga con el sol porque el poder que proclama se pretende cósmico. Resplandece de lujo porque debe deslumbrar. Cada pieza encaja en esa lectura como en ningún otro sitio. El castillo no se construyó para hacer algo, sino para decir algo. Conviene, sin embargo, frenar antes de cantar victoria, porque la honestidad lo exige. Ninguna de estas respuestas está demostrada. Es muy posible, además, que la verdad no sea una sola de ellas, sino varias a la vez. Un edificio podía ser, al mismo tiempo, residencia y monumento, lugar de caza y afirmación de poder, espacio de placer y de saber. Muchos investigadores se inclinan hoy por esa idea de una función múltiple, doble o triple, en la que el castillo cumplía a la vez un papel residencial y otro ceremonial, práctico y simbólico. Quizá nunca tuvo un único propósito que descubrir, sino que fue concebido para hacerlo todo a la vez: corona, palacio, calendario, refugio y manifiesto. La pregunta por su función única quizá esté, en el fondo, mal planteada, y conviene marcar con firmeza una última línea, porque en este punto es donde más prolifera la fantasía. Que el propósito del castillo siga siendo incierto no significa que esté oculto, ni que alguien lo esconda, ni que encierre secretos prohibidos. La incertidumbre no es un misterio mágico, es, sencillamente, el resultado de que el tiempo ha borrado los documentos, las descripciones,
las voces que podrían habérnoslo explicado. Es un hueco honesto en nuestro conocimiento, no una conspiración del silencio. Los historiadores serios rechazan con firmeza las lecturas esotéricas, las teorías de cultos secretos y saberes ocultos que durante años se han tejido en torno a estas piedras. El enigma del castillo es real, pero es un enigma del tipo más noble, el de un pasado del que sencillamente se ha perdido la llave. Así, la octava pieza encaja y descubrimos que el centro del enigma es, precisamente, un vacío honesto. Tenemos un edificio que reúne 1000 sentidos y ninguna explicación cerrada. Una obra que parece diseñada para significarlo todo y para no dejarse reducir a nada. Y cuando un objeto resulta tan ambicioso, tan denso de intención, tan imposible de explicar por la mera utilidad, la mirada acaba volviéndose, inevitablemente, hacia quien lo concibió. Porque un edificio así no es el fruto de un encargo rutinario, sino el reflejo de una mente excepcional. Y ha llegado el momento de mirar de frente, por fin, al hombre cuya cabeza imaginó esta corona de piedra. Sus propios contemporáneos lo llamaron el asombro del mundo. No era un apodo cortés ni una exageración de aduladores. Era el reconocimiento atónito de que aquel hombre no encajaba en su época, de que parecía adelantado, desconcertante, casi imposible. El emperador que mandó levantar este castillo hablaba varias lenguas con soltura, discutía de matemáticas y de astronomía con los sabios más eminentes de su tiempo, escribía libros, desafiaba al Papa de Roma y rodeaba su corte de eruditos llegados de 3 religiones distintas. Para entender por qué este edificio es tan extraño, tan único, tan imposible de clasificar, hay que entender que salió de la cabeza de un hombre que era, él mismo, todas esas cosas a la vez. Conviene mirarlo a través de su obra, porque el castillo es su autorretrato más fiel. Aquel emperador era, antes que nada, un hombre de una curiosidad insaciable, devorado por el ansia de saber. No le bastaba con gobernar, quería comprender el mundo, medirlo, descifrarlo. Y esa sed de conocimiento está escrita en cada piedra del castillo. La geometría rigurosa, la obsesión por el número exacto, las posibles alineaciones con el sol, todo respira esa mentalidad de un soberano que veía el universo como un orden matemático que podía leerse y reproducirse. El castillo no es la obra de un guerrero ni de un simple señor feudal. Es la obra de un intelectual con una corona, de alguien que pensaba el mundo en términos de números y formas y que quiso dejar ese pensamiento grabado en la roca. Su pasión por el conocimiento dejó una huella concreta que ilumina el castillo de manera asombrosa. Aquel emperador dedicó más de 30 años de su vida a escribir un tratado sobre la caza con aves rapaces, una obra monumental en la que describió y dibujó cientos de especies de pájaros con una precisión que aún hoy asombra. No lo hizo copiando a otros, sino observando él mismo la naturaleza, experimentando, corrigiendo los errores de los sabios antiguos cuando sus propios ojos le mostraban algo distinto. Aquel libro está considerado uno de los primeros tratados de zoología concebidos con espíritu verdaderamente científico, mucho antes de que la ciencia moderna existiera. El mismo rigor minucioso, la misma obsesión por la exactitud que llenó las páginas de aquel tratado, llenó también los planos de este castillo. La pluma que dibujó pájaros y la mente que trazó octágonos eran la misma. Detengámonos a imaginar el mundo que rodeaba a aquel hombre, porque explica la sofisticación del edificio. Su corte era un hervidero de saber, un lugar donde se reunían matemáticos, astrónomos, filósofos y traductores de distintas culturas y religiones. Entre quienes orbitaban en torno a aquel ambiente intelectual, estuvo uno de los matemáticos más célebres de toda la Edad Media, el hombre que introdujo en Europa los números que aún hoy usamos y desveló secretos de las proporciones y las series numéricas. En semejante atmósfera, rodeado de las mentes más brillantes de su tiempo, la precisión geométrica del castillo deja de ser un milagro inexplicable. No hace falta recurrir a saberes mágicos ni a conocimientos perdidos para entenderla. Basta con saber que aquel edificio nació en uno de los focos de saber científico más avanzados de su época. Aquí conviene detenerse en lo que esto significa, porque desmonta de raíz una tentación. Durante siglos, la perfección del castillo, su geometría exacta, sus alineaciones,
han alimentado la idea de que solo una sabiduría oculta, sobrenatural, casi mágica, podría haberlo producido. Y la verdad es justo la contraria, y mucho más hermosa. La perfección del castillo no es obra de la magia, sino de la inteligencia humana en su mejor momento. Es el fruto de un emperador apasionado por la ciencia y de una corte que reunía el saber más refinado de Oriente y Occidente. Lo asombroso no es que un poder secreto lo hiciera posible, sino que la mente humana, hace 800 años, fuera capaz de concebir algo tan exacto, tan ambicioso, tan cargado de pensamiento. El castillo no es un milagro oscuro, es un triunfo de la razón. Y sin embargo, aquel hombre tenía también su lado de sombra, sus contradicciones, su crueldad, y conviene no idealizarlo. Fue un gobernante implacable cuando le convenía, capaz de la dureza más fría con sus enemigos. Vivió enfrentado al poder de la Iglesia hasta extremos que escandalizaron a su época. Mostró un escepticismo hacia ciertas creencias que muchos consideraron impío y una curiosidad que a veces rozó la falta de escrúpulos. No era un sabio sereno ni un príncipe bondadoso de cuento. Era una figura compleja, llena de luces y de sombras, tan capaz de la más alta finura intelectual como de la mayor dureza. Y esa complejidad, esa mezcla de refinamiento y poder, de ciencia y ambición, está también en el castillo. Una obra a la vez bellísima y fría, exquisita y dominante, que seduce y a la vez se impone. Detengámonos en la imagen de la corona, porque a través de él cobra su sentido más profundo. Aquel emperador reclamaba para sí la herencia de los antiguos césares y el dominio sobre el mundo cristiano. Se veía a sí mismo como un soberano universal, elegido para gobernar, situado casi a medio camino entre los hombres y lo divino. Un hombre así no construía un edificio cualquiera, construía una afirmación de lo que creía ser. El castillo, con su forma de corona imperial, con su número sagrado, con su diálogo con el cielo, es la proyección en piedra de esa idea desmesurada de sí mismo. Es un emperador que se piensa elegido por el cielo, traduciendo esa convicción en un monumento visible desde lejos. La corona de piedra sobre la colina era, en el fondo, su propia imagen del poder. Conviene recordar aquí el límite que hemos respetado durante todo este viaje y que ahora se vuelve más necesario que nunca. La figura de este emperador, por fascinante que sea, ha atraído como un imán toda clase de leyendas, de teorías sobre sociedades secretas, magia y saberes prohibidos. Conviene rechazarlas con la misma firmeza con que las rechazan los historiadores serios. No hace falta ningún misterio oculto para explicar a este hombre ni a su castillo. Basta con la realidad, que es más extraordinaria que cualquier fantasía. Un emperador real, culto, contradictorio, hijo de una época y de una tierra excepcionales, capaz de imaginar una obra que aún hoy nos desconcierta. La verdad histórica no necesita adornos esotéricos, se sostiene sola y brilla más que cualquier leyenda. Así, la novena pieza encaja sobre todas las demás, y el castillo deja por fin de ser un objeto mudo para convertirse en el retrato de una mente. Ya sabemos qué clase de hombre pudo concebir una fortaleza que no defiende, un símbolo del 8, un calendario de sol, un palacio de 3 culturas, una corona de piedra. Un soberano que pensaba en geometría, que fundía mundos, que se creía elegido por el cielo. Conocemos el edificio y conocemos por fin la cabeza que lo soñó. Pero todo retrato tiene un después y toda corona, por orgullosa que sea, conoce el silencio. Porque la historia de este castillo no terminó cuando se colocó su última piedra. Apenas estaba empezando un largo viaje de siglos, hecho de abandono, de saqueo y de olvido, que estuvo a punto de borrarlo de la faz de la tierra. El hombre que soñó esta corona de piedra no llegó a verla terminada. Hacia mediados del siglo XIII, apenas una década después de que comenzaran las obras, el emperador murió lejos de aquí, y con él se apagó el impulso que había levantado el castillo. Es muy probable que el edificio quedara inacabado, con detalles sin rematar, con su interior aún a medio vestir. La mente que lo había concebido se extinguió,
y el imperio que sostenía su sueño se desmoronó en pocos años bajo el empuje de sus enemigos. La corona acababa de posarse sobre la colina y ya empezaba a quedarse huérfana. Lo que vino después fue un largo descenso, un silencio de siglos que estuvo a punto de tragárselo todo. Conviene seguir ese descenso, porque en él se juega la supervivencia del castillo. Tras la muerte del emperador y la caída de su dinastía, el edificio pasó de mano en mano, de un poder a otro, perdiendo poco a poco el sentido para el que había nacido. La corona de piedra, concebida para proclamar una autoridad gloriosa, se convirtió en un objeto sin dueño claro, en un castillo más entre muchos, despojado de su significado original. Y entonces empezó la página más oscura de su historia, una página tan amarga que parece imposible que ocurriera entre estos muros pensados para el esplendor. El monumento al poder se transformó en una cárcel. Detengámonos en esa ironía, porque es de las que hielan la sangre. Tras la derrota final de la dinastía que había construido el castillo, el nuevo señor de aquellas tierras encerró aquí, entre estas piedras geométricas y perfectas, a los últimos descendientes del emperador. Sus nietos, los hijos de su hijo vencido, fueron hechos prisioneros y confinados en el castillo durante años, encadenados, en la penumbra, apenas alimentados. El mayor de aquellos niños tenía solo 4 años cuando comenzó su cautiverio. Crecieron y envejecieron en la oscuridad, durante décadas, entre los mismos muros que su abuelo había levantado como afirmación de su gloria. La corona de piedra, pensada para celebrar a una dinastía, se convirtió en la tumba en vida de sus últimos herederos. Pocos lugares encierran un contraste tan cruel entre el sueño que los creó y el destino que les tocó. Y el descenso continuó, hundiendo al castillo en usos cada vez más humildes. Con el paso de los siglos, aquella obra maestra sirvió de refugio durante una epidemia de peste, cuando quienes huían del contagio buscaron amparo tras sus muros. Fue puesto militar, alojamiento ocasional, escondite. La mole que había sido concebida como una afirmación del poder imperial se fue degradando en funciones cada vez más prosaicas, más alejadas de su grandeza original. Nadie veía ya en ella una corona, ni un calendario, ni un templo del saber. Veían solo un viejo edificio de piedra, sólido y disponible, al que se daba el uso que hiciera falta en cada momento. El significado se había evaporado y solo quedaba la cáscara. Detengámonos en el momento más bajo de todos, porque allí el castillo estuvo a punto de morir del todo. Con el tiempo, el edificio fue abandonado, dejado a merced de los elementos y de los hombres. Y los hombres fueron, en cierto modo, peores que el tiempo. Durante el siglo XVIII, aquel esplendor de mármoles y mosaicos que un día había revestido las salas fue arrancado y saqueado. Una dinastía reinante despojó el castillo de sus columnas de mármol, de los marcos preciosos de sus ventanas, y se los llevó para adornar un palacio suntuoso que construía en otro lugar. La corona de piedra fue desvalijada, despojada de su piel de lujo, reducida al esqueleto desnudo que hoy conocemos. Lo que los siglos no habían logrado destruir, la codicia lo arrancó pieza a pieza. El castillo quedó vacío, herido, convertido en una ruina majestuosa y olvidada sobre su colina. Y aquí, cuando todo parecía perdido, la historia da un giro y empieza el lento camino de regreso. Hacia finales del siglo XIX, ya convertido el castillo en una sombra de lo que fue, el Estado italiano decidió rescatarlo. Lo compró por una suma modesta, con la voluntad de salvarlo de la desaparición, y comenzó un largo proceso de restauración que se prolongaría durante décadas. Se retiraron los escombros que habían sepultado su base a lo largo del tiempo, se consolidó su estructura, se devolvió al edificio la dignidad que el saqueo y el abandono le habían arrebatado. La corona de piedra, que había estado al borde de convertirse en polvo, fue rescatada en el último momento por la decisión de reconocer, por fin, su valor. No la salvó su solidez, sino la mirada humana que volvió a ver en ella un tesoro. Detengámonos en lo que ese rescate significó, porque cierra el círculo de toda esta historia. El castillo que había nacido como afirmación del poder de un hombre, que había sido cárcel, refugio, ruina y despojo, renació como patrimonio de todos. A finales del siglo XX
fue reconocido como uno de los grandes monumentos de la humanidad, un tesoro universal digno de ser protegido para siempre. Hoy, su imagen es tan querida que aparece incluso en una de las monedas de uso corriente del país, una pequeña pieza de 1 céntimo que millones de personas llevan en el bolsillo sin saber, muchas veces, qué edificio extraordinario sostienen entre los dedos. La corona de piedra, despojada de su lujo pero intacta en su forma, ha sobrevivido a su creador, a sus carceleros, a sus saqueadores y a sus siglos de olvido. Y así, con todas las piezas por fin sobre la mesa, podemos volver a la pregunta que abrió este viaje y responderla del único modo honesto posible. ¿Por qué un emperador levantó un castillo perfecto en forma de 8 que no servía para la guerra? ¿Y para qué lo construyó en realidad? No lo construyó para defenderse, porque nunca fue un arma. Lo construyó para hablar, para proclamar en el idioma eterno de la geometría su poder y su saber, para tender un puente de piedra entre la tierra y el cielo a través del número 8, para dialogar con el sol, para fundir 3 civilizaciones en una sola obra, para coronar una colina con la imagen misma de su autoridad. Castel del Monte no es una fortaleza fallida ni un misterio oculto. Es un mensaje escrito por una de las mentes más deslumbrantes de la Edad Media que sigue hablándonos 8 siglos después. Y quizá ahí resida su mayor victoria, porque su propósito exacto, ese para qué último que tantos han perseguido, sigue sin tener una respuesta cerrada y tal vez no la tenga nunca. El tiempo borró los documentos, las voces, las certezas, y nos dejó solo la piedra y sus enigmas. Pero ese vacío, lejos de empequeñecer al castillo, lo agranda, porque un edificio que aún hoy, después de 800 años, nos obliga a preguntar, a imaginar, a discutir, es un edificio que sigue vivo. La corona de piedra continúa sobre su colina, exacta y silenciosa, guardando su secreto con una paciencia infinita. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje. Si esta historia te ha hecho mirar la piedra con otros ojos, suscríbete y quédate con nosotros, porque el mundo está lleno de monumentos que todavía tienen mucho que contarnos.